Hay historias que no llegan a los grandes titulares, pero que están cambiando el sur de Chile. Esas son las que contamos aquí. Bienvenidos a Impulso Sur, temporada 2. Conduce el periodista Súa Fuentes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Impulso Sur, el podcast de los emprendedores del sur de Chile. Soy Súa Fuentes y hoy tenemos una historia que parte donde casi ninguna empresa quisiera partir, en pleno caos. Una relación comercial que se corta de golpe, dos personas que deciden jugarse todos sus ahorros y un emprendimiento osornino que nace literalmente desde el problema. Recuerda que este capítulo está presentado por Tásalo.cl. Si necesitas tasar tu propiedad en la región de los lagos o los ríos, confía en Tásalo.cl. Hoy conversamos con Marcela Solís, socia y representante legal de BioStep, un emprendimiento familiar de Osorno que se dedica a algo que suena muy técnico, pero que toca a las personas de todas las edades: la confección de plantillas ortopédicas con impresión 3D. Y digo familiar porque acá hay una capa más. Marcela emprende junto a su pareja, Andrés Proboste, técnico en órtesis y prótesis con más de 20 años de oficio. Ella ve la estrategia y lo comercial, él toda la parte clínica. Dos roles distintos, pero una sola empresa. Lo interesante de BioStep es este cruce que no siempre se da: tecnología de punta, escaneo plantar digital, diseño por software, impresión 3D, puesta al servicio de 20 años de experiencia clínica real. Marcela lo resume con una frase que va a quedar dando vueltas en este episodio: la tecnología por sí sola no hace milagros. Y tiene razón. Hoy vamos a entender por qué. Hola Marcela, bienvenida a Impulso Sur. Muchas gracias por la invitación. Marcela, tú me dijiste que BioStep nació desde el caos. Cuéntanos, ¿qué pasó en la empresa? ¿Cuál fue el caos? ¿Y por qué ese renacimiento? Sí, efectivamente nació del caos. Solo para contextualizar, tengo que contarte que Andrés lleva más de 20 años de experiencia en la confección de órtesis, prótesis y plantillas ortopédicas. Y las plantillas siempre de la manera tradicional, que es cuero y goma, pero hace como 3 años alguien lo llama y le ofrece trabajar con una tecnología de punta que venía recién llegando de Europa. Andrés averiguó de qué se trataba, vio que era cierto todo lo que le decían y dice: ¿por qué no? Vamos a mejorar el servicio que ya entregamos así que no vio motivos para decir que no, así que partió con esta persona. Y anduvieron bien, partió el negocio, cada vez más pacientes. De la noche a la mañana llegó un WhatsApp diciéndole que ya el negocio no iba más y que tenía que entregar esas máquinas. Así que la verdad es que se lo tomó se tomó esta noticia, fue súper sorpresiva. Y la verdad es que debo decir que lo vi bastante triste. A Andrés le cuesta quedarse pegado en algunas emociones, sobre todo si son negativas, pero esta vez lo vi súper triste. Así que no... Bueno, la verdad es que cuando uno está en pareja sí o sí, pese a que este golpe lo recibió más duro él, porque era el que estaba trabajando con esto, imposible no sufrir también. Así que no nos quedó más que poner manos a la obra, empezar a sacar las cuentas y ver cómo lo hacíamos para atrevernos nosotros y lanzarnos nomás con este proyecto. Y así fue. O sea, Andrés se sintió como cuando te terminan por WhatsApp en el fondo. Sí. ¿Ah? Así de triste. Sí, así de triste estuvo. Y eso en el fondo provocó que ustedes como pareja se unieran y buscaran una solución en conjunto. Supuesto. ¿Cuál fue esa Sí. solución? Lanzarnos a la piscina en comprar nosotros estas máquinas, pedirlas, encargarlas a España y comprarlas, meter todos los ahorros en esto. Así que la verdad es que, claro, BioStep nació del caos, pero afortunadamente pasó de esta manera, porque si no se nos hubiera cerrado esta puerta, creo que nunca hubiéramos logrado lo que estamos logrando ahora. Así que después de odiar a esta persona que le mandó este WhatsApp y odiarlo por harto rato, hoy día miramos esto en perspectiva y de verdad que le agradecemos lo que pasó. Tal como pasó era como tenía que pasar. O sea, fue una cosa que al final los favoreció como empresa porque los obligó también a tirarse a la piscina. Definitivamente la vida tiene maneras misteriosas de obligarnos a avanzar, pues y este es un súper buen ejemplo de eso. Mira, yo he entrevistado a muchos emprendedores en este programa y te puedo decir que en el 90% de los casos siempre hay una crisis o hay una turbulencia entre medio del emprendimiento, y los que logran sortear esa turbulencia siempre salen fortalecidos de ella porque encuentran el camino exacto de cómo tienen que emprender. Sí, yo ninguna duda. Ahora sí que no tengo ninguna duda de eso.
Oye, y rompieron el chanchito literalmente para poder comprarse sus propias máquinas 3D y en el fondo seguir con esta innovación que tenía el negocio, que ya no era la forma tradicional de hacer las plantillas, sino que eran impresas 3D, que tú me contabas fuera de cámara que tiene ciertas particularidades que las hacen especiales. Cuéntame un poquito, em, ¿cuál es la ventaja de hacer las plantillas 3D en comparación a la plantilla tradicional que se hace con cuero, con goma, que son pegadas? Bueno, los materiales para empezar tienen una durabilidad mucho más alta que la tradicional. Tiene un calce de un 99% aproximadamente. Eh, Siempre digo que es como pasar de quien tiene plantilla tradicional y pasa a la 3D, es como pasar de la bicicleta al auto. Esa es más o menos la manera simple en la que puedo explicar de cuál es la diferencia de las plantillas, porque al final cumplen el mismo objetivo. Las dos están hechas para aliviar ciertas molestias, para ayudar en ciertos problemas, pero claro, la plantilla 3D es otra cosa, definitivamente. Oye, y es muy difícil emprender con la pareja, ¿no? Al inicio se nos hizo súper difícil porque nos costaba separar la relación de lo comercial y pedimos ayuda. Hemos pedido varias veces ayuda en este año que llevamos como BioStep. Y una de estas personas que nos ayudó fue una psicóloga. Entendimos en algún punto que no estábamos siendo capaces de conversar bien las cosas. Y claro, pues a diferenciar esto, la casa es una cosa, la pareja y el negocio es otra. Y la verdad es que estábamos mezclando todo y así no se puede. Así que pedimos ayuda y la verdad es que eso nos ayudó a dar varios consejos de la psicóloga. Uno de estos fue salir de la casa, hablar temas de BioStep fuera de la casa. Y la verdad es que eso nos ayudó harto, nos ayudó a pololear más, pero también a entender mejor de qué se trataba esto de separar las cosas. Así que debo decir que además bueno, que el emprendimiento va súper bien y de que el negocio va viento en popa hoy día, esto también nos ha ayudado a potenciar nuestra relación. O sea, BioStep son puras buenas noticias para ustedes, porque además de ser un emprendimiento que va bien, y a pesar de estas dificultades que tuvieron al principio como pareja, hoy día los ha unido más de nuevo. Sí, definitivamente. Oye, eso es bien interesante porque fuera de cámara me contaste que había veces que hasta se sacaban los ojos peleándose por la empresa. Sí, sí, efectivamente al inicio nos costó harto. Yo no me dedico 100% a BioStep, a diferencia de Andrés. Andrés es quien atiende a los pacientes, quien fabrica las plantillas, las diseña y todo. Yo tengo un trabajo aparte de 9 de la mañana a 6 de la tarde, súper demandante, entonces claro, yo llegaba cansada de la pega, él también, pero él siempre con ganas de comentarme cómo le había ido con BioStep, cuántos pacientes había visto, si había visto algún caso especial. Y la verdad es que ahí, claro, de repente empezábamos a cuestionarnos ciertas cosas, porque uno siempre quiere mejorar. Entonces, claro, pues terminábamos mezclando peras con manzanas, cosas de la casa con cosas de BioStep. Tú no hiciste esto para BioStep, pero tú ayer no hiciste fuego. Entonces, creo que nos costó un poquito entender que teníamos que dividir las cosas. Y ahí también hicieron una separación de roles. Y Cristian es Claro. como la cara visible de la empresa, ¿cierto? Y además es quien Andrés. atiende Andrés, perdón, y quien atiende a los pacientes también. Sí. Y tú eres más como la estratega, la comercial. Ahí cuéntame un poquito cómo se hizo esa división de roles, qué toca a cada uno. Bien, yo siempre digo que Andrés es el corazón de BioStep porque él de verdad es quien atiende a los pacientes, quien está todos los días ahí en contacto con ellos, y yo soy el cerebro. Entonces, bueno, justamente esto hace, creo yo, que nos llevemos tan bien en esto y que no haya una competencia entre nosotros, porque es tan distinto lo que hace aquí cada uno que ninguno está compitiendo con quién hace mejor su pega. Sino que entendemos que cada uno tiene sus puntos fuertes que aportar en esta relación. Oye, y si le preguntáramos a Andrés de esa definición, estaría de acuerdo, ¿no? No lo sé. No lo sé, yo creo que sí, yo Ya. creo que sí. Ya, porque, claro, y eso también les ayudó un poco a mantener su relación de pareja en el sentido de que al separar los roles, uno se preocupaba de ciertas cosas y otro se preocupaba de otro, al final, igual, aunque esté esta separación, siempre están todos metidos en todo, como suele pasar también. Yo soy más metiche, la verdad. Ya. Yo soy más metiche, me gusta estar metida en todo, pero no, cada uno tiene súper claro su rol.
Y la verdad es que lo que hacemos sí es apoyarnos harto. Yo siempre le estoy preguntando antes de tomar cualquier decisión o se me ocurre alguna idea nueva, se la vengo a preguntar a él y él siempre suma con sus comentarios y yo creo que a él le pasa exactamente lo mismo. Cada vez que me cuenta alguna situación, eh, hay que remar para el mismo lado en definitiva y eso ya lo tenemos claro. Oye, ¿y cuál es la diferenciación de su empresa, de BioStep? Porque hoy en día, antiguamente, tener una impresora 3D eran carísimas y era muy difícil, escaso, pero hoy en día cualquier persona se puede comprar una impresora 3D. Entonces, ¿cuál es realmente el sello de BioStep que a ustedes lo hace diferenciarse de la competencia o posible competencia que pueda llegar? Mira, hace harto tiempo atrás yo hubiera dicho que la diferencia era justamente que hacíamos plantillas de impresión 3D. Pero como bien dices tú, ya es más fácil, o sea, cualquiera la podría tener, incluso sin saber de qué se trata el negocio. Entonces creo hoy en día que la tecnología por sí sola no hace milagros y nosotros lo que entregamos es la experiencia completa BioStep. O sea, es desde que el paciente entra hasta que ya tiene su plantilla en la mano, es toda una experiencia. Con Andrés tenemos súper claro que el paciente se tiene que sentir escuchado, que eso es lo más importante. Y creo que esa es una diferencia súper clara con nosotros de cualquier otra competencia. La idea es que la gente a conciencia compre su plantilla, o sea, viene por un análisis de marcha, por un escaneo 3D, pero sale de la consulta entendiendo exactamente lo que le pasa, por qué le duele, dónde le duele. Y la verdad es que Andrés me ha contado varias veces es que mucha gente viene cargando alguna molestia, algún dolor desde hace años y nadie ha logrado explicarle bien su diagnóstico. Entonces, la idea es que Andrés les expone de qué se trata su problema y el paciente con todos estos antecedentes sobre la mesa prácticamente decide por sí solo si necesita o no necesita una plantilla. O sea, Andrés le explica tan bien, creo yo, a los pacientes que ellos terminan entendiendo exactamente cómo esta plantilla podría ayudarlos, cómo podría beneficiarlos. Y es por eso que el paciente creo yo que se va contento al final porque sale pensando o entendiendo que tomó una buena decisión al comprar una plantilla con nosotros. O sea, en el fondo la plantilla vendría siendo casi una consecuencia, pero en realidad el servicio que tienen ustedes es una propuesta de valor más ampliada donde está toda esta conversación, esta explicación, que muchas veces en temas clínicos para la gente puede ser un poco más difícil porque no tienen por qué ser expertos. Entonces, podríamos decir entonces que esta propuesta de valor que tienen ustedes tiene más que ver con el servicio al cliente, más que Justo. con la plantilla en sí misma, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Oye, y también fuera de cámara me hablaste de unos valores que tienen ustedes, que era el compromiso y la honestidad. ¿Ya? Y dijiste que eso era muy importante para ustedes, que parte de un poco lo que ustedes hacen es tratar de ayudar de verdad a los pacientes, más allá de venderle un producto o no, ¿cierto? ¿Y por qué en un tema clínico que es tan importante, por qué crees tú que estos valores como la honestidad y el compromiso son tan importantes? Creo que tiene que ver con lo que hablábamos en la pregunta anterior, y es que el cliente que se va satisfecho con el servicio y se va claro de que tomó una decisión súper a conciencia, es el paciente que va a recomendar, es el paciente que va a volver. Y Andrés, como te decía yo antes, que lleva ya más de 20 años trabajando en esto, lo ha visto montones de veces. O sea, atiende a una persona y esa persona luego llega con el hijo, con el nieto, o viene con alguna amiga, e incluso pacientes que no han comprado plantillas, pero al final igual nos recomiendan justamente por esto, porque se van súper claros de la decisión que tomaron, ya sea comprar o no comprar. Oye, y además ustedes están en una etapa como de crecimiento, ¿cierto? Porque tienen presencia en Osorno, pero también Así tienen es. presencia en Purranque, en Concepción también me contaste, También. y parece que ahí nos agota el tema, quieren expandirse todavía más, ¿cierto? Cuéntame un poquito más cómo va eso para la empresa. Bueno, sí, efectivamente hoy en día trabajamos en Osorno, Purranque y Concepción. Concepción creo que llevamos aprox 6 meses trabajando por allá y la verdad es que claro, pues la idea es seguir teniendo presencia en más ciudades, porque la idea es llevar, eh, sí, a BioStep, ojalá a todo Chile, esa es como nuestra idea. Así que esperemos que en algún momento se pueda dar.
¿Y cómo Andrés, que él que tiene todo este know-how y los 20 años de experiencia, se reparte en estos tres? Es como ubicuo, ¿no? Es como, Sí, tiene que omnipresente. clonarse un poco para Sí. poder estar, o hay un proceso, ya tienen ciertos procesos y cosas como empresa que les permiten también tener gente a cargo, que entregan un servicio similar. ¿Cómo lo hacen ahí? Sí, no, la verdad es que ahora Andrés es el que viaja y tiene días determinados para viajar a cada ciudad. Por supuesto, donde más trabajas acá en Osorno. Pero estamos pensando, de hecho, estamos conversando con una persona ya en Concepción para que pueda ser él el que se haga cargo de la consulta allá. Ya. Y la idea es esa, claro, más adelante cuando Biostep siga creciendo, que estoy segura que así va a ser, la idea es poder también sumar a más profesionales, dar trabajo. Ese es nuestro sueño por ahora, O sea que le vamos a sumar un nuevo rol a Andrés, que va a ser el de capacitador, porque por supuesto. va a tener que capacitar a las personas que atiendan la... Sí, queremos varios Andrés. La verdad es que yo insisto en que acá nuestro gran plus es Andrés. Andrés tiene una llegada súper buena con los pacientes y de verdad que explica de una manera súper dinámica. Hace que la gente de verdad por fin entienda qué es lo que le está pasando. Entonces necesitamos replicar a Andrés en estas otras personas que puedan trabajar con nosotros. Pero además de tener estas sucursales en distintas regiones, en distintas ciudades, también ustedes salen a prestar el servicio y arman redes de colaboración. Entonces trabajan, por ejemplo, con clubes deportivos, con profesionales de la salud, ¿cierto? Colegios también me contaste, empresas, y ofrecen, no sé, pues, evaluaciones de pisada. ¿Cómo construyen estas alianzas? ¿Por qué importa salir a terreno? Y nuevamente, ¿cómo hacen todo este trabajo? Porque cada vez vamos viendo que en realidad abarcan como un harto territorio y estas formas dinámicas en el fondo de cubrir el territorio. Entonces, ¿cómo son capaces de poder abordar todo esto? Pues la verdad es que yo quisiera tener más tiempo para dedicarme aún más a esto. Soy yo la que manda correos, la que intenta hacer estas alianzas con, ya sea con empresas, con colegios, como bien dice. Me falta un poco más de tiempo, insisto, quisiera llegar a más gente todavía, así que aprovecho este momento para no sé si alguna empresa, algún colegio, algún club deportivo quisiera que nosotros fuéramos a estas evaluaciones. Nosotros lo hacemos de manera gratuita. En la consulta tiene un costo, tiene un valor X y por supuesto a las personas con las que logremos hacer estos acuerdos, para ellos no tendría ningún costo esta evaluación. Ellos finalmente son los que deciden si compran o no compran y por supuesto a quienes se evalúen en estos operativos también la plantilla viene con un descuento adicional, así que el ahorro es bastante bueno, así que para que lo aprovechen. Ya, pero eso es lo que hacemos, mandamos correos, estamos constantemente buscando a gente que le interese que lleguemos nosotros con este servicio a sus lugares. Ya, explícame bien cómo funciona este servicio en terreno. Yo, no sé, tengo un club deportivo y escucho este programa y me interesa el tema. ¿Qué hace? ¿Cómo pasa? ¿Cómo es este operativo? Nos pueden mandar un mensajito a biostep.cl por Instagram, por ejemplo, y nos dicen, nosotros tenemos un club deportivo, somos tantas las personas interesadas, nosotros llenamos una ficha, pedimos ciertos datos, nos ponemos de acuerdo con ellos para ir tal día, tal hora, necesitamos un espacio no muy grande, necesitamos electricidad para poder conectar nuestros equipos, una mesa para llenar nuestras fichas y van pasando las personas que necesiten evaluarse. Nosotros enviamos luego un informe con lo que vimos en este análisis y son ellos los que deciden si compran finalmente la plantilla o no. ¿Y cómo le ha ido con esta experiencia? ¿Están hace mucho tiempo haciéndola? ¿Hace poco? Sabes que empezamos hace poquito, nos ha ido bien. Ahora, insisto, solo nos falta tiempo. La verdad es que, como ya sabes, Andrés viaja entre consultas y es él el que hace las evaluaciones todavía. Entonces, la verdad es que nos ha faltado tiempo. Tenemos a varias personas interesadas ya, tratando ahí de coordinar, pero siempre dispuestos a hacer esto mismo con más gente. Así que no se resten, porque acabo de decir que tenemos poco tiempo. Sigan intentando que vamos a llegar en algún momento sí o sí. Oye, y me hablaste cuando conversamos este tema de la pareja y que tuvieron que ir a una psicóloga para poder separar los temas y todo. Ocupaste una frase que era pedir ayuda. Ujú. Y me dijiste que no era el único que habían pedido ayuda y que pedir ayuda para ustedes había sido importante en el desarrollo de la empresa, ¿cierto? Cuéntame qué significa pedir ayuda a tiempo y cuán importante es para un emprendedor en el fondo entender que uno no puede manejarlo todo y que hay ciertas cosas que hay gente que es experta y que es mejor incorporarlas a la empresa, aunque sea un ratito, digamos, para que nos ayuden a ordenar el mono. Claro que sí. Pastelero a tus pasteles. Em,
Nosotros, bueno, yo creo que le pasa a la mayoría de los emprendedores, uno parte intentando hacer todo, pero en el camino te das cuenta que sí o sí necesitas pedir ayuda porque hay cosas que te van a quedar como poncho y antes de que se venga un problema mayor, lo ideal es pedir ayuda. A veces uno es medio egoísta con esto y trata de no pedir ayuda porque ve cierta vulnerabilidad en este acto, pero creo que muy por el contrario, es tanta la ayuda y evita tantos problemas a futuro que es mejor hacerlo cuanto antes. Nosotros ya estamos, bueno, ahora nos está ayudando un equipo de contadores, eh, pedimos asesoría financiera igual con un asesor financiero que nos está ayudando a ver dónde invertir, cómo hacerlo mejor, cómo hacer crecer lo que tenemos. La psicóloga también, tenemos un equipo de marketing. Así que sí, para nosotros la ayuda ha sido esencial. Creo que no, Biostep no le estaría yendo tan bien como le está yendo si no fuera por la ayuda. ¿Cuánto tiempo llevan con Biostep en este momento? Cumplimos un añito, si mal no recuerdo, hace muy poquito. Pero insisto que Biostep cumplió un año, pero Andrés lleva más de 20 años ya en esto. Sí, pero han pasado hartas cosas en un año. Sí, claro, sí, muchas cosas. Y dentro de ese año se dieron cuenta que había que pedir ayuda, incorporar a esta gente. Porque normalmente, bueno, como te decía antes, he entrevistado a muchos emprendedores. Yo he sido también emprendedor durante 20 años. Y sobre todo el primer año pasa esto de que el emprendedor tiene su idea, cree que nadie más puede entender la idea que tiene y trata de darle como caballo de carrera solo para tratar de crecer y darle y darle. Y en el fondo hay una palabra que ocupan muchos que es el ñeque, como que a puro ñeque van a sacar el emprendimiento adelante. Ujú. Y eso hace que a veces pierdan mucho tiempo también, porque en este proceso de darse cuenta que necesitan ayuda o que hay cosas que tienen que salir a buscar afuera, eh, esta porfía de tratar de sacar todo adelante solos pierden el tiempo. Eh, ¿Ustedes cómo lograron darse cuenta? ¿Fue esta situación familiar la que los hizo darse cuenta de ese detalle y aplicarlo después a otras áreas de la empresa? Porque una cosa es solucionarla en los problemas de pareja y otra cosa muy distinta es entender que necesito un equipo de marketing, por ejemplo. Sí, creo que la psicóloga nos ayudó harto con eso. La verdad es que yo estaba un poco reacia a pedir ayuda al inicio, porque ¿cómo no vamos a saber conversar? Claro que sabemos conversar y ahí empezaba la pelea. Eh, pero ella también ahí entonces nos enseñó esto y nos dijo que en realidad el camino de los emprendedores no es fácil, eh, y que pedir ayuda iba a ser parte del proceso, o sea, teníamos que sí o sí aprender a pedir ayuda. Y la verdad es que nos sirvió bastante, el consejo de la psicóloga era lo que teníamos que escuchar y ahora entendemos que sí, o sea, definitivamente a nosotros nos evitó un montón de problemas el pedir ayuda. Oye, y más allá de esto de que ustedes salieron a tomarse un cafecito afuera para solucionar los problemas de la empresa, espero que también hayan salido a otras cosas, no solo a solucionar problemas de la empresa, pero ¿hay algún hito de la empresa que a ti te dé como orgullo? Que hay muchas cosas que a uno le pasan que se recuerda y las recuerda con mucho cariño. Por ejemplo, el otro día a nosotros nos llegó un mensaje de una persona X que no conocemos que nos decía muchas gracias por informar. Y era porque la persona efectivamente uno con los servicios que entrega a veces genera relaciones con las personas y se empiezan a crear vínculos, ¿cierto? Que nos tienen o nos hacen sentir orgullosos. ¿Tú tienes algún evento memorable que tú digas, yo de verdad que con esta historia me siento muy orgullosa de la empresa? Sí, bueno, siempre nos pasa que vamos de repente caminando en la calle y Andrés lo reconocen en la calle. Harta gente nos ha dicho, ustedes de las plantillas, porque lo han visto en redes sociales, en los videos que hace. La gente siempre se le acerca con harto cariño, la verdad, y eso ya es súper, súper bonito. Pero el otro día nos pasó una talla que de verdad que nos acordamos y nos reímos harto, que es la talla del dios del pie. Eh, no sé ya si te la conté o no, parece que te la puedo haber contado fuera de cámara, que es que eh, Andrés atendió a un paciente X que lo conocimos en un evento y, y yo me lo encontré hace un par de semanas atrás y apenas me ve, me va a contar de lo bien que le habían hecho las plantillas, de cómo había sentido este cambio, porque él usaba antes las plantillas tradicionales, pero era la primera vez, esta vez que se atendía con Andrés. Entonces viene a agradecerme, me viene a contar lo bien que se siente. Me dice, si tuviera que describir a esta persona en una frase, sería el dios del pie. Él está súper agradecido. Entonces, bueno, salgo de ahí, llamo por teléfono a Andrés y de verdad yo siento que este hombre le evitó semana y media aproximadamente, si no se bajaba del pedestal. Así que creo que esa es una talla memorable.
No le cabían las camisas de la inflada que tenía el pecho después de contarle eso. Así fue. ¿Pensaste hablaste con la psicóloga antes de contárselo? No. Se lo le contaste conté. nomás. Sí, sabía que le iba a gustar esa historia, así que Sí. sí, no dudé en contársela. Pero eso también habla de la buena relación que tiene él con sus pacientes, porque esa persona probablemente lo va a recomendar que él le pregunte dónde se hacen las plantillas. Sí, por supuesto. No, de hecho me dijo que viene por el segundo par de plantillas ya. Y el negocio crece mucho con el tema del boca a boca, de las recomendaciones de los pacientes. ¿Ese es su principal canal de cómo llegan los pacientes? ¿O cuáles son sus canales donde ustedes captan a los clientes de mejor forma? Antes de las redes sociales yo diría que siempre fue el boca a boca. Pero ahora, gracias a las redes sociales, creo que ese es sí, creo que ahí está gran parte de la gente que llega, gracias a las redes sociales. Creo que eso también tiene que ver con que Andrés comunica muy bien, con que de verdad tiene muy buena llegada. Él es muy... explica de una manera tan sencilla que hace que entender algo súper complejo sea fácil. Así que creo que tiene que ver con eso. Y las redes sociales, en el fondo, para todos los emprendedores que nos están escuchando, ¿tú crees que son importantes? Porque yo también he ido a visitar muchos emprendedores en Osorno, hablamos de redes sociales y la gente todavía confía mucho en el boca a boca o en la tradición. Llevo 40 años en esta esquina, todo el mundo me conoce, es como la frase típica del emprendedor osornino, del empresario osornino. ¿Qué piensas tú ahí? ¿Hay que jugárselo en redes sociales igual? Sí, ¿no? hay que jugársela, sí, definitivamente. Nosotros partimos sin tanta ayuda extra o tan profesional en las redes sociales. Así que, y lo otro es que es gratis. O sea, de verdad no necesitan este equipo detrás, a no ser que quieran hacer algo un poquito más pro, pero incluso grabarse frente al teléfono nomás, mencionando de qué se trata su producto, es más que suficiente. Yo creo que con eso, el otro día me apareció una niña que vendía chicharrones de acá de Osorno. Oye, la encontré buenísima, creo que se hizo viral con esto. Y lo hacía de así, súper. Ella mostraba, tomaba fotos de lo que estaba haciendo, de su proceso completo. Listo, eso es todo. Nosotros ahora tuvimos que pedir ayuda porque de verdad que no nos da el tiempo para hacerlo solos. Pero sí, la red social para nosotros ha sido una súper buena fuente de pacientes, la verdad. Oye, con este año tan intenso, con todas las cosas que han pasado y que nos has contado, si tuvieras al frente a un emprendedor o una persona que quiere emprender y que está a punto de tirarse ahí, pero no se decide todavía, ¿qué le dirías a esa persona? Que se atreva y que no espere el momento perfecto porque ese momento no va a llegar. O sea, lánzate con lo que tengas. Creo que así lo hicimos nosotros, sin saber mucho de negocios, porque no habíamos emprendido antes. Sin saber tanto de negocios, nos lanzamos a la piscina igual, entendiendo que habían un montón de cosas que nos podían faltar o que podíamos no saber, pero que en el camino de verdad que en el camino uno va ajustándose las tiritas de la mochila y ajustando el peso y sí se puede. Así que se lancen, que no escuchen a la gente que los tira para abajo y que les dice que no pueden, sobre todo si no han conseguido nada en este tema del emprendimiento, digo, que no los escuchen, sí. Y que miedo siempre va a haber con estas cosas, pero que el miedo se va desapareciendo en el camino y así mismo va apareciendo la confianza. Así que se lancen, que se atrevan. Bueno, Marcela, te quiero agradecer tu presencia en el programa. Gracias a ti. Para nosotros siempre es importante mostrar los emprendimientos, es la génesis de este programa, y también emprendimientos como el tuyo que son tan interesantes porque a pesar de llevar tan poco tiempo, es un emprendimiento que tiene un componente tecnológico, un componente de servicio al cliente, un componente de contexto, ¿cierto? De contenido, por todo lo que sabe Andrés de la clínica, etcétera. Entonces hay estas cosas que se mezclan y muy interesante que la gente los conozca. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos vamos entonces al tip que cierra este programa, que es agradece el caos. Marcela nos dejó una frase que es en realidad una filosofía completa de emprendimiento. BioStep nació desde el caos, agradecida del caos. El quiebre con la empresa externa pudo ser el final y en cambio fue el origen. La incomodidad de quedarse sin equipo, sin proveedor, sin red de seguridad, los obligó a dejar de prestar un servicio y empezar a pensar como empresa, ordenar procesos, invertir en la marca, cuidar la experiencia del paciente. Si estás emprendiendo en algo y se te cayó, un cliente clave, un socio o un proveedor, no lo veas solo como una pérdida. Muchas veces ese quiebre es el empujón que no te habías atrevido a darte. La pregunta útil no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué me obliga a construir esto que se rompió? El caos ordenado, con ayuda y números claros, se convierte en una empresa. Y así cerramos este capítulo de Impulso Sur. Hoy conocimos a Marcela Solís y a BioStep, un emprendimiento osornino que convirtió un quiebre en una empresa.
tecnología 3D de precisión, más de 20 años de oficio clínico y una convicción honesta de ayudar de verdad a cada paciente. Si algo nos llevamos hoy es que el caos, bien enfrentado con ayuda y con orden, también puede ser el punto de partida. Marcela, gracias de corazón por abrir la historia de BioStep con esta honestidad. Se nota el amor que le tienen a lo que construyeron, y entre paréntesis puedo decir que también que se nota el amor que tienes por Andrés. Así que esté orgulloso el hombre. Muchas gracias. Y bueno, este capítulo está presentado por Tásalo.cl. Si necesitas tasar una propiedad en la región de los lagos o los ríos, confía siempre en Tásalo.cl. Pueden seguir a BioStep en el Instagram como @biostep.cl y escuchar este episodio completo en Spotify, en YouTube y en miradasurtv.cl. Recuerda que estamos en Radio Musicop todos los sábados a las 11 de la mañana en el 96.5 FM. Si esta historia te movió algo, compártela con el emprendedor o emprendedora que está esperando ese momento perfecto para partir. Spoiler, ese momento, como dice Marcela, no llega nunca, se construye. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto fue Impulso Sur, las historias que mueven el sur de Chile, contadas desde el sur. Otra historia del sur que vale la pena conocer. Esto fue Impulso Sur con Sua Fuentes. Encuéntranos en YouTube, Spotify y miradasurtv.cl.